Oye, vamos ¿cómo se llama? A dar espacio e inicio a esta actividad por respeto a las que ya se han conectado. Espero que lo disfruten. Ustedes saben que a mí me gusta este tema. Voy a volver ahora a pantalla 2, ahí sí. Ahí estamos. Genial. Voy a bajar el chat, lo que siempre hago. Bueno, igual estamos transmitiendo en vivo, así que va a quedar ahí per se en nuestro sitio, ¿cierto? De nuestra página de Facebook. Eh, Estamos aquí trabajando, ¿cierto? Un proyecto de emprendizaje que se llama Emprendizaje Social Anti-COVID para ayudar a personas emprendedoras, un proyecto financiado por la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile, y tenemos el apoyo, por supuesto, de la Vicerrectoría de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, y este proyecto, para que ustedes sepan, los que están ahora presentes y los que van a escucharlo posteriormente, va a ser envasado digitalmente y va a ser entregado a algunas organizaciones que están eh, comprometidas con poder participar de este proyecto. Como tienen problemas de acceso al mundo digital, eh, porque son aledaños a nosotros, son lejanos en realidad. Entonces, por eso van a ser envasados desde el punto de vista digital y van a ser entregados físicamente después en un pendrive, qué sé yo. ¿Ah? Así que un poco nada de poder hacer esta introducción y contarles que esa es un poco la perspectiva. Los que están presentes en este minuto, lo más probable que no lo tengan tan claro, pero los responsables del proyecto, ¿cierto? Aparecemos la profesora Jenny Pulgar y yo, y la secretaria Maribel Villanueva nos está acompañando en toda la coordinación, que es fundamental eso para que esto pueda funcionar y avanzar. ¿Ah? Así que esa es la mirada o la estructura, ¿cierto?, de apoyo que tenemos. Y también aparece aquí la Fundación para la Superación de la Pobreza, que está invitando hoy día a los jóvenes que están egresados, recién titulados, ¿cierto?, a que puedan ingresar a trabajar con ellos a través de Servicio País, ¿cierto?, que son profesionales que abordan diferentes temáticas relacionadas con el tema de apoyar a las personas que están más lejanas y que tienen menos acceso al desarrollo tecnológico e intelectual, ¿cierto? Eh, entonces ellos acompañan en ese programa de Servicio País, van haciendo patria, digamos, en el buen sentido de la palabra. ¿Ah? Así que también para que sepan ustedes que este proyecto está apoyado por la Fundación para la Superación de la Pobreza. La idea de este proyecto, como lo señalábamos ayer en el lanzamiento, ¿cierto?, es un poco transferir los conocimientos, las habilidades, las aptitudes, un poco las competencias que se requieren desde el punto de vista técnico en el ámbito de la gestión empresarial a través de diferentes talleres, y este es el primero que estamos dando el puntapié inicial para mejorar las competencias de los microemprendedores. Obviamente señalo yo en la región de los lagos, pero por supuesto, como este tema es digital, le va a servir a cualquier persona que tenga algún negocio, que tenga algún emprendimiento, que esté iniciándose en este ámbito de actividades, ¿cierto?, emprendedoras que tanto interesan hoy en día, sobre todo por la condicionalidad que se presenta el estado de situación, ¿cierto?, de pandemia, digamos. Los objetivos específicos, básicamente lo que les mencionaba, elementos técnicos desde el punto de vista administrativo, ¿cierto? Un poco de técnica desde el punto de vista del desarrollo, ¿cierto?, del negocio, pero también vamos a tener otro acápite ahí interesante de un espacio para la psicología y un espacio para la educación física también. Así que estamos contentos, digamos, con estos objetivos específicos que nos hemos planteado. Vamos a pedirle ayuda ahí al gobierno para que nos muestre algunos programas de apoyo a la microempresa también,
y vamos a entregar herramientas. Hoy día, en este minuto, vamos a comenzar con la administración, pero las otras herramientas van a ser de carácter ya control de gestión, qué sé yo, desarrollo de empresas, marketing digital, innovación de productos, etcétera. Entonces hay una gama ahí de actividades planificadas para poder ir avanzando en este proyecto y que finalmente logremos el objetivo general que es entregar competencias a las personas que necesiten o quieran, ¿cierto? O les guste este tema de los negocios, el mundo de los negocios. Esta lámina muestra un poco el ciclo de vida, ¿cierto? Industrial. ¿Y por qué lo coloco yo el industrial? Porque hoy día estamos con algunas organizaciones, ¿cierto?, que van a ver esta grabación y que tienen ¿cómo se llama?, que procesos productivos de por medio, es decir, estamos hablando de pequeñas fábricas, ¿verdad?, donde procesan, qué sé yo, mariscos, entonces, y también hay gente que tiene emprendimientos, ¿verdad?, de productos alimenticios, entonces ahí hay un proceso técnico, ¿verdad?, que es interesante que nosotros seamos capaces de poder, ¿cómo se llama?, visualizar en el tiempo cuál es el ciclo de vida del negocio. En este caso, podemos ver nosotros ahí, ¿cierto?, una etapa embrionaria cuando se empieza a formar el negocio, ¿verdad? Esta etapa embrionaria es bastante dolorosa porque nos cuesta mucho, porque significa tomar un montón de decisiones y en esa etapa también viene un desembolso económico relativamente importante, viene mucho sacrificio físico, ya, de trabajo. Bueno, ¿qué les cuento a los que son emprendedores? Que aquí deben haber unos cuantos, ¿verdad? Y también los que van a ver el video el día de mañana también se van a dar cuenta de lo que hay ahí, ¿cierto? De esa etapa dura de comenzar a levantar un emprendimiento que yo lo he hecho ya un par de veces, por lo tanto lo he vivido en carne propia, la etapa embrionaria del ciclo de vida. Posteriormente siempre viene un espacio de crecimiento, donde también estamos desembolsando bastante dinero nosotros, ¿verdad? Vamos entrando ahí, ya se empieza a intensificar un poco la rivalidad, porque empiezas a mostrarte mucho y empiezas a molestar a los grandes o a los que tienen una mayor ventajas, ¿cierto?, en el mercado, ¿cierto? Pueden tener otras ventajas competitivas que influyen y que impactan en tu negocio, ¿ah? Que recién está comenzando y que somos pequeños, entonces es una etapa bastante dura. Es ahí donde uno tiene que tener resistencia, ¿verdad? Para poder estar condicionados a aguantar, ¿cierto?, esos chaparrones que vienen eh, y que son dolorosos en estricto rigor, pero que son parte de lo que significa levantar un emprendimiento y el día de mañana poder tener, ¿cómo se llama?, un cierto nivel de éxito. ¿Ah? Así que éxito la palabra, y ayer lo decía yo en la charla que tuvimos inicial, yo les decía que el éxito también es relativo, no me estoy refiriendo a que el negocio que levantemos sea millonario, ni mucho menos, me refiero al éxito desde el punto de vista personal, que creo que es lo más importante, que tenemos que levantar negocios que funcionen bien, ¿cierto? Respetar a la competencia, respetar el medio ambiente, la mirada de sostenibilidad siempre tiene que estar presente cuando hacemos este tipo de incursiones desde el punto de vista del mercado, ¿ah? Una mirada un poco más social. Y después viene una etapa donde ya la curva, ¿cierto?, se ha ido levantando y ya empieza a aplanarse un poco, ¿ya? Empieza ya el negocio a no crecer tanto, a no tener tanta capacidad de desarrollo y posteriormente ya empieza una etapa de madurez donde nosotros tenemos la capacidad ahí para poder, eh, ¿cómo se llama?, en esta parte poder cosechar un poco lo que hemos sembrado, ¿ah? Cosechar en términos de generar rentabilidad. El otro día hacía una clase yo y que puede que haya un alumno aquí conectado, ¿verdad? Y les hablaba de la matriz, por ejemplo, de la Boston Consulting Group, que es tan clásica, ¿cierto? Y aquí en la etapa madurez tenemos un producto vaca, claramente, donde le estamos sacando, ¿cierto?, mucha leche, nos está dando mucho dinero,
Eh, siempre, bueno, como yo tengo la experiencia, la amplia experiencia de haber trabajado en Coca-Cola, el producto Vaca es Coca-Cola, y pues, claramente, ¿cierto? Es un producto que está dando siempre dinero porque tiene una alta rotación el producto y se está vendiendo permanentemente. Entonces, esa etapa de madurez hay que aprovecharla. Ahora, ¿dónde está la clave en esto? En este espacio es el poder tener la capacidad de poder alargar la etapa de madurez lo máximo posible para no caer en el estadio, ¿cierto? En el estadio de la decadencia. ¿Ah? Eh, Estos ciclos de vida que yo les estoy mostrando son bastante cortos hoy día en las organizaciones, y la organización, si no muta, si no cambia, se va a morir, va a cerrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a venir una, una competencia más potente, más fuerte, y nos puede perfectamente sacar del mercado. Aquí la gracia está cuando estamos en la etapa de madurez, de alargar, ¿cierto? Esa recta, esa cuasi recta, y poder mantenernos en el mercado. Y cuando vamos en decadencia, la gracia está en poder modificar nuestro producto o definitivamente, ¿cierto?, eliminarlo nosotros mismos y levantar una nueva, eh, un nuevo, hacer una nueva colocación de nuevos productos. Cuando me refiero a productos, puede ser un bien o un servicio. En este caso, el ciclo, ¿cierto?, dice ciclo de vida industrial, que por supuesto estamos hablando, no estamos hablando de seducción, sino que estamos hablando de producción. ¿Ah? En el, ¿cómo se llama? El gráfico que tenemos aquí en este minuto. ¿Ya? Entonces, el, así funciona un negocio, así se mueve, así evoluciona a través del tiempo. Y la idea hoy día de que ustedes nos acompañen un poco es para recordar quizás algunos y otros aprender algo relacionado con el concepto de administración, ¿ya? La administración que uno la mira muy como por encima del hombro normalmente, y uno dice, pero administrar, ¿qué es lo que es administrar? Yo lo hago siempre, yo manejo mi negocio, yo lo gestiono. Administrar prácticamente es un arte, ¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, con el poder conducir personas a través del proceso administrativo, que lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿cierto? Que tiene que ver con planificar, organizar, dirigir y controlar todas esas actividades que nosotros desarrollamos en el día a día para poder funcionar de buena manera, ¿ya? Aparece lo que yo les mencionaba, estas cuatro patitas de la mesa que yo siempre les digo: el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. La dirección, antes se le denominaba ejecución, técnicamente hablando, y con los años cambió a dirección. Y en este caso, ¿cierto? Pasa por manejar todos los recursos, desarrollar actividades, ¿cierto?, que vayan, que conduzcan al buen hacer finalmente de la organización, ¿ya? Ahí puse yo algunas definiciones para la gente que quiera rescatar algunas, ¿cierto? Stephen Robbins, que me encanta. Yo dicté un par de años comportamiento organizacional y era un poco mi libro base. Él dice que el concepto de administración es el proceso de lograr que las actividades se realicen eficientemente con otras personas y por medio de ellas. ¿Ah? Eh, por supuesto que esa mirada hoy día hay que pensarla desde la perspectiva del liderazgo, que tiene que trabajar con ella y no hacer trabajar solamente a las demás personas, sino que el líder tiene que ser un poco el que dé el ejemplo ahí en ese sentido, y es lo que a los que tienen jefatura y a los que tenemos jefatura que tanto nos cuesta también. ¿Ah? Es una tarea bastante ardua y difícil, pero bueno, normalmente las personas entregan su mejor esfuerzo y algunos lo logran el éxito y otros no. ¿Ah? El proceso por el cual un grupo corporativo dirige sus acciones. Un grupo corporativo, guardando las proporciones, puede ser una gran empresa, una pequeña empresa, ¿verdad? Puede ser un grupo familiar y donde está el papá y la mamá que siguen gestionando el negocio, ¿ah? O puede ser algunos alumnos o algunos titulados, ¿cierto? Recién titulados y que echan a andar su negocio. Entonces, en ese sentido, el espacio ¿cómo se llama?, de poder trabajar mancomunadamente, dirigiendo, ¿verdad?, todas sus actividades, es lo que nos invita el mundo de la administración. ¿Ah?
Aquí hay voy a ir interactuando en forma inmediata, me ponen aquí en el chat, dice, en el caso de la competencia, si no se puede modificar el servicio, ¿cierto? ¿Cómo podría pasar esa etapa de recesión si la competencia se me viene encima? A ver, desde mi perspectiva, la escuela que yo tengo y lo que yo he aprendido y que siempre se lo enseño a mis alumnos en clase cuando puedo y cuando me acuerdo, es que estamos nosotros y está la competencia. Y cuando la competencia, ¿cierto? Eh, Cuando yo ingreso al mercado, yo lo que tengo que hacer es cuidarme de la competencia, es no molestar a la competencia y tratar de abordar la competencia de manera colateral. Eh, Philip Kotler siempre dice él que hay que abordar la competencia, ¿cierto? Así como por los flancos, por los lados, ¿verdad? Porque la competencia tiene su core, su corazón, ¿cierto? Su negocio y ahí está funcionando y cuando llega alguien la competencia se pone dura y ellos empiezan a interactuar, ¿cierto?, con nosotros y nos empiezan a atacar, ¿verdad? Y ahí nos empiezan a ahogar. En ese caso, la sugerencia siempre mía va a ser de de no entrar a la pelea. La pelea siempre va a perder el que tiene menor presencia, el que es más nuevo, el que tiene menos ingresos. Me refiero en términos de ingresos económicos, financieros en realidad más que económicos, ¿ya? Cuando hablamos de económico hablamos de los activos, ¿cierto? Y cuando hablamos de activos, todo lo susceptible de ser convertido en dinero es un elemento, es un activo, ¿verdad? En la organización, y el elemento financiero tiene que ver con la capacidad, ¿cierto?, de endeudamiento, con el tema de los pasivos, ¿verdad? Con la capacidad de responder monetariamente a una situación determinada y la competencia, si la competencia me ataca, yo prefiero correrme, no hacerlo. Yo, en mi experiencia laboral, que es de más de 30 años, 30 y tantos años ya, aprendí que las guerras son lo peor que hay en términos prácticos, me refiero a las guerras comerciales. Se desangran las dos organizaciones o las tres organizaciones y finalmente ninguna de ellas gana o gana el más fuerte. Entonces, mi postura es a tratar de generar ventajas competitivas. Ese es mi llamado de ahí, o mi opinión, mi humilde opinión, en términos prácticos. ¿Qué es lo que es una ventaja competitiva? Es lo que me permite que los consumidores, ¿cierto?, me vean de manera diferente, ¿verdad?, a como ven a mi competencia. Si yo desarrollo ventajas competitivas, voy a ser capaz de mantenerme en el mercado y a lo mejor de poder crecer, ¿cierto?, en el tiempo, ¿ya? Primero, permanecer, que es la estabilidad, y después poder crecer. Entonces, si yo logro eso con esas ventajas competitivas, lo estoy haciendo bien, ¿ya? Tengo que buscar las ventajas competitivas que me permitan el desarrollo de eso. ¿En, en qué se traduce? Por ejemplo, en este caso me dice la industria de la belleza, yo lo que sugeriría ahí quizás el desarrollo de nuevos productos, ¿cierto? O de nuevos servicios asociados al espacio de la belleza, buscar micronichos, por ejemplo, se me ocurre, no sé, voy a decir algo así muy coloquialmente, eh, trabajo con productos o elementos que son orgánicos y que no maltratan a los animales. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy abordando dos micronichos. Uno, los que siguen el mundo orgánico, y el otro que abordo yo es el de ¿cómo se llama? Eh, a ver si lo digo o no, abordando el mundo orgánico y el mundo de la protección a los animales, ¿ya? Entonces, esos dos caminos, ahí hay dos espacios, ¿cierto?, de crecimiento con dos diferentes tipos de consumidores o de clientes, ¿ya? A mí me gusta casi más la palabra cliente que consumidor, porque consumidor, bueno, consumidor somos todos, cliente es el que a mí me compra, pero se trabajan de manera indistinta los vocablos, y cliente o consumidor lo desarrollan un poco como sinónimo. Entonces, ahí doy dos ejemplos yo de cómo se podría abordar el buscar ventajas competitivas, y las ventajas competitivas son maravillosas porque son las que me permiten permanecer en el mercado y después crecer. ¿Ah?
es el llamado. Ahora, si tengo una ventaja comparativa, ya es diferente, porque una ventaja comparativa significa que yo soy superior a mi competencia en algo que definitivamente mi competencia no lo tiene, o no lo va a tener nunca, ¿ah? O va a ser muy difícil que lo tenga. Eso es un poco sería la respuesta de la pregunta que me hacían ahí en el chat, ¿ya? Entonces, la administración trabaja en esa línea de desarrollo, de manejar a las personas, de plantearse ciertas situaciones y elementos conducentes al éxito de los negocios, ¿ya? Eh, en todo nivel de organización, los administradores, ¿cierto?, necesitan tres tipos básicos de destreza: las destrezas técnicas, las destrezas humanas y las destrezas conceptuales, ¿ya? La destreza técnica tiene que ver con el saber usar la herramienta, el saber hacer procedimientos, el saber desarrollar una técnica determinada, una forma de hacer, ¿cierto?, específica, ¿ya? Esa es la destreza técnica. Destreza técnica puede tener cualquiera que haya sido adoctrinado en el uso y manejo de las herramientas, de los procedimientos y de las técnicas, ¿ya? Eso es así, eso uno lo prepara. Aparece también la destreza humana, que tiene que ver con la capacidad que tienen las personas. Aquí entra el espacio, ¿cierto?, del capital intelectual, pero también entra el espacio de lo que significa la temática del entendimiento de los procesos de negocio y de la motivación que tiene también con el negocio. Aquí en la destreza humana también es un tema a trabajar con las personas, y que la persona igual tiene que autotrabajarse, ¿ya? Es de acompañamiento, de ayuda y de motivación, ¿verdad? Para que pueda lograr los objetivos que se ha trazado la organización, la empresa, ¿ya? Esa es un poco la invitación en el desarrollo de la destreza humana, y en este caso, si hablamos de los administradores, del poder ser capaces de trabajar con las demás personas, ¿ya? Algo que hoy día con el tema de la pandemia es muy difícil, se ha vuelto extremadamente complicado. Y la destreza conceptual, que tiene que ver con la capacidad mental de poder coordinar y de poder integrar, ¿cierto?, todos esos intereses que tiene la organización y todas las actividades, ¿verdad? Manejándolas como un todo. En este caso ya estamos hablando de una mirada holística, una mirada totalitaria, ¿verdad? Y con todas esas interrelaciones, el concepto de negocio, prácticamente desde el punto de vista de lo que significa estratégico, de entender la organización, de ser capaces de poder hacerla funcionar, ¿verdad? Y de poder articular todo en su totalidad para que vayamos cumpliendo, ¿cierto?, el camino que nos hemos trazado. Ese camino que tiene que ver, ¿cierto?, con la etapa de la administración, ¿ya? Para el buen hacer de la administración, estas tres destrezas son básicas, son vitales, ¿ya? ¿Y cuál de ellas va a ser más importante para la persona? Ojalá las tres fueran iguales de importantes, pero va a tener igual ahí un impacto el tipo de administrador que haya, o la persona que esté a la cabeza de la organización, ¿cierto? Algunos tendrán más destrezas técnicas, otros más humanas, otros tendrán la capacidad desde el punto de vista estratégico, ¿cierto?, de la destreza conceptual. Eso ya tiene que ver con el análisis, ¿cierto?, del perfil psicológico de los administradores, ¿ya? El, el concepto de administración de empresa, ¿ya? Es una manera de pensar, o de qué forma nosotros vamos a gestionar nuestras organizaciones, ¿ya? Es la forma de sentarse y decir cómo yo lo voy a hacer, cómo yo lo voy a gestionar, ¿verdad? Cómo yo voy a manejar todos esos elementos humanos, esos recursos que tiene la organización. Esa es la mirada, ¿cierto?, de lo que significa administrar una empresa. Cuando me refiero a empresa, me refiero a una organización, ¿verdad? Sea pequeñita, sea micro, pequeña, sea mediana o sea grande. Básicamente estos son conceptos generales, una mirada, ¿cierto?, de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que hacerse en el mundo de la administración, ¿ya? Es una herramienta que nos sirve para poder diagnosticar, ¿cierto?, y responder los diferentes problemas
y todas esas situaciones emergentes que se presentan en las organizaciones, el espacio, ¿cierto?, de poder dar respuesta a todas esas problemáticas que nacen, ¿ya? Y que tienen que ver con el proceso administrativo, ¿ya? Dice la manera de estudiar y analizar a las organizaciones basado en modelos y metodologías del comportamiento y del diseño organizacional. Es interesante porque la empresa, ¿cierto?, está compuesta por personas y nosotros, ¿cierto?, somos un mundo cada uno de nosotros, y más encima si le aplicamos, ¿cierto?, todas estas temáticas de la tecnología, de los procedimientos, ¿verdad?, de todas las funciones que hay que desarrollar. Es un mundo extremadamente complejo. No es un mundo fácil, pero es un mundo apasionante para los que les agrada y les gusta este desafío de poder levantar negocios. Yo los invito, ¿cierto?, a todos los emprendedores y a todas las personas que administran a pensar de esa manera, ¿verdad? Porque son espacios de trabajo que se dan para poder, ¿cómo se llama?, tener, buscar el éxito, que ya lo he definido yo desde el punto de vista del desarrollo personal, más que desde el punto de vista de los números. Por supuesto que el negocio tiene que tener números azules. Cuando me refiero a números azules, que tienen que las utilidades ser superiores a los costos, sin ningún lugar a dudas. ¿Ah? Hay una mirada, por supuesto que no voy a entrar en el detalle, que mucha gente lo domina, ¿cierto?, del macroentorno y el microentorno y todo eso que lo han visto, ¿verdad? Pero existen las 3C del entorno empresarial, que son, ¿cierto?, que los clientes asumen el mando. Hoy día, ¿cierto?, los clientes son los que deciden qué es lo que quieren comprar, cuándo lo quieren y cuándo lo van a pagar, cómo lo van a pagar, todo. O sea, el cliente tiene que ser el centro del negocio. Y esto no lo digo yo, sino que lo dijo, no sé, en el modelo Delta, el otro día lo pasaba con mis alumnos, el modelo Delta de Hacks, y se mostraba ya que el cliente era el centro del negocio. ¿Ah? Entonces, el cliente es lo más importante en la empresa. Por ahí en mis clases de marketing muestro una regla que hay de un señor que se me olvida el nombre en este minuto, que dice que la regla número 1 tiene dos reglas él. La regla para sus trabajadores dice, la regla número 1, el cliente siempre tiene la razón, y la regla número 2 dice que si el cliente no tiene la razón, que por favor relea la regla número 1. ¿Ah? Entonces, eso marca, yo diría, y estoy hablando de una empresa exitosa, por lo tanto, marca un poco la ruta, el camino que tenemos que seguir ahí para poder tener éxito, ¿cierto? Ocuparnos y preocuparnos siempre del cliente, ¿ya? La competencia, con esta baja de barreras comerciales, ¿cierto? De estas bajas de barreras de entrada hoy día, porque tenemos acceso a todo, tenemos acceso a datos, esos datos los convertimos en información, esa información la convertimos en conocimiento. Ya es tan fácil abordar todas esas líneas o esos espacios que antes eran bastante más cerrados porque no teníamos esta posibilidad, por ejemplo, de transmitir de manera online, ¿verdad? Y de que todo el mundo lo pueda escuchar y pueda capturar. Entonces, todas esas barreras se han ido un poco bajando, ¿cierto? O botando, ahí han ido cayendo esos muros, ¿verdad? Entonces hoy día ya es difícil pensar que una compañía va a conservar ventajas competitivas en forma permanente, ¿ya? Porque lo más probable es que haya un competidor, ¿cierto?, que sea bastante más eficiente que yo y que en algún minuto sube ese umbral competitivo, ¿cierto?, para todas las compañías del mundo. Es decir, si estábamos trabajando a este nivel, viene la competencia con ventajas competitivas, me deja acá y yo obligatoriamente me tengo que subir, o si me quedo abajo, me muero, ¿ah? O me empobrezco. ¿Ah? Lisa y llanamente me empobrezco. Así que eso se puede dar sin ningún problema. Entonces, la competencia, tengo una carta ahí que no la traje aquí ahora para compartirla, pero por ahí está, y que es una oda, ¿verdad?, a la competencia, y que donde agradece, ¿cierto?, la compañía el que la competencia exista, ¿no? Porque dice, porque si no yo sería displicente, sería relajado, no me preocuparía, ¿verdad?
La competencia siempre es buena y nos ayuda a mantenernos a nosotros en estado de alerta y siendo mucho más eficiente que lo seríamos si no tuviéramos competencia. Y el último punto de las 3C del entorno, que el cambio, ¿cierto?, se vuelve constante. Y en realidad esto no es un tema de hoy día, ya lo decía que el enfoque en el cliente tiene más de 30 años y el cambio tiene más de 2500 años. Heráclito lo dijo por ahí por el año 500, 530 antes de Cristo, dijo que el cambio era lo único constante, por lo tanto, el cambio, ¿cierto?, se vuelve constante. Por supuesto, así lo ha sido per se, por siempre. Hoy día tenemos la temática de la globalización, ¿cierto? Llegan competidores que antes no existían, que no estaban, porque llegan competidores de afuera. Nosotros somos capaces de vender cosas hacia afuera, ¿verdad? Podemos vender servicios sin ningún problema a otras latitudes, y de hecho así se hace hoy día. ¿Ah? Hay por ahí unos sitios en común donde uno pone su servicio y te contrata a alguien de, qué sé yo, de Israel, alguien de China, alguien de qué sé yo, de la India, de Filipinas, ¿verdad? Que hablan español, igual algo un poco. Entonces, se dan los espacios para poder estar permanentemente, ¿cierto?, vendiendo nuestros servicios entregando vendiendo nuestros bienes, ¿cierto?, nuestros productos en el mercado de manera global. ¿Ah? Eso es así, entonces hay que estar permanentemente en movimiento. La empresa, hay un libro que se los recomiendo que está gratis online, sin ningún lugar a duda, un librito que, bueno, deberían comprarlo, pero pero si no tienen acceso, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Lo leí hace muchos años atrás, se los dejo ahí recomendado porque tiene que ver con el cambio. ¿Ah? ¿Quién se ha llevado mi queso? Entonces, para que reflexionemos nosotros en torno a eso. El reto de la administración, ¿ya? Lo mencionábamos con todos estos desafíos que tienen las organizaciones hoy en día, que no es fácil el ser capaces, ¿verdad?, de poder mantenerse vigente, ¿verdad?, con todo esto que nos afecta del mundo exterior, y con todas las problemáticas del interior de nuestra organización, ¿verdad? Entonces, el desafío de la gente que administra es súper profunda o grande, ¿cierto? Porque requiere tener una visión, tener una cierta ética, un cierto nivel, ¿cierto?, de trabajo desde el punto de vista de la profesión, ¿verdad?, de la profesionalidad que le vamos a dar a nuestro trabajo, ¿ya? Respetar la diversidad cultural, ¿cierto? Y una sólida, por supuesto, capacitación que tiene que ver con mis competencias en términos desde el punto de vista de los conocimientos, ¿verdad? Es decir, esas habilidades técnicas y las que ya repasamos en las láminas anteriores. Entonces necesitamos una visión de largo plazo, mirar hacia el futuro qué es lo que queremos hacer, tener claro el horizonte, y una vez que tenemos claro el horizonte, el saber cómo nosotros vamos a desarrollar ese negocio, ¿verdad?, hacia el mañana. Después tenemos la necesidad, ¿cierto?, de tener planteado una ética, unos valores, ¿verdad?, desde el punto de vista de lo que significa el tener, ¿cierto?, una base filosófica que diga cómo es mi empresa, cómo es mi organización, ¿ya? ¿Cuáles son los pilares fundamentales que nosotros nos hemos trazado? Porque de ahí se construye toda la organización, ¿ya? Establecemos los pilares, desarrollamos nuestra filosofía, ¿verdad? Y posteriormente, cuando tenemos el desarrollo de la filosofía, de los pilares fundamentales o de los valores, nosotros podemos ir construyendo un mundo que no tiene límites, ¿ya? Porque no tiene límites cuando escribimos la visión y tenemos, ¿cierto?, algunos espacios, ¿verdad?, algunos escalones cuando construimos, ¿cierto?, nuestra misión, ¿verdad?, y queremos subir este escalón y llegar aquí o llegar acá o llegar a la montaña tal o cual, ¿verdad? Entonces, ahí está ese espacio súper interesante que tiene que ver con la base filosófica de la organización, es decir, la necesidad de ética y de valores, ¿ya? Y la capacitación formal, que siempre tiene que ser permanente,
porque lo mencionaba yo de que la gente al inicio y antes que comencemos a grabar esto, de que la gente que normalmente le dura aproximadamente 5 años los conocimientos técnicos que tiene y posteriormente se empiezan a diluir desde el punto de vista de lo que está pasando en la organización porque está mutando, se está cambiando. Entonces, en ese cambio me exige a mí como trabajador el que yo sea capaz de ir a la par con los cambios que está sufriendo la organización, ¿ya? O sea, tengo que hacerlo de esa manera, si no se me complica ¿cómo se llama? El negocio. ¿Ah? El diseño de organizaciones, ¿cierto? Es relativo. Ustedes, las decisiones ahí son desde el punto de vista de la administración, son decisiones prácticamente del grupo de dirección, del grupo de directivos, ¿ya? Qué sé yo, la empresa X hará una pirámide con decisiones centralizadas o la organización Y va a ser organización horizontal con pocos niveles y varios centros de decisiones, ¿verdad? Y ahí está el trabajo de definir, ¿cierto?, los pros y los contras de cada una de ellas. ¿Ah? ¿Quiero una empresa vertical o quiero una empresa más horizontal? Hay empresas, dependiendo los rubros y todo, que se requieren organizaciones que sean más piramidales y otras que se requieren que netamente la pirámide sea muy plana. La evolución de los negocios hoy día es más conducente a una organización más plana, más que poner jefaturas intermedias. Las organizaciones más modernas son bastante más planas. ¿Ah? Un poco, igual tiene que ver con este cambio de paradigma de las personas, ¿cierto? Que las personas son más autocompetentes y que pueden responder mejor a los requerimientos y a las miradas estratégicas de la organización, ¿verdad? Y cumplir las metas sin poner tantos niveles intermedios. ¿Ya? Aunque yo no por eso, ¿cierto?, dejo de pensar en la importancia que tienen los mandos medios en las organizaciones, que no es un tema menor. ¿Ya? No podemos nosotros pensar que no tienen, ¿cómo se llama?, espacio ahí, ¿ya? Se plantean los objetivos en términos básicamente normalmente cualitativos, ¿verdad? Y se plantean igual las metas, ¿verdad?, que son expresiones cuantitativas. Si no me equivoco, Peter Drucker lo mencionaba de esa manera, lo definía de esta forma, en términos efectivos, ¿ya? Los objetivos, ¿cierto?, que tienen que ver con una mirada de poder, hay un ejemplo ahí de la universidad, dice, tiene como objetivo formar profesionales capaces de servir a la sociedad, difundir cultura, hacer investigación, ¿ya? Y las metas, ¿cierto?, tienen que ver ya más con cantidad de personas que ingresan a la universidad, ¿cierto?, con cantidad de egresados, un poco con el dato, ¿verdad?, y que es el dato duro, ¿ah? En términos efectivos. Por ahí está la diferencia entre objetivo y meta, si es que podemos rescatar alguna diferencia, ¿ya? ¿Por qué estudiar administración? Porque queremos ser mejores, porque queremos hacer mejor la gestión que desarrollamos al interior de las organizaciones. Si no tuviéramos orden, si no tuviéramos sistematización, se nos complica y se nos pone mucho más dura la tarea de poder levantar nuestro negocio en el día a día. Y aquí el llamado a atención, recién hablaba con una persona, un familiar, que le decía que voy a hacer una clase de administración, le dije yo algo que está un poquitito olvidado, porque tengo claro yo que el emprendedor en el día a día va corriendo, pero resulta de que se olvida de las cosas básicas y esenciales, ¿cierto? Como planificar, como organizar, como dirigir y pues, finalmente controlar. Entonces, estos espacios de reflexión desde el punto de vista administrativo son interesantes porque abordan un quehacer diario de la organización, pero que tiene que ser técnico, tiene que ser con conocimiento de causa, ¿ah? Y por eso la invitación a estudiar administración, ¿no? Son problemas múltiples los que hay en la organización y está el proceso de toma de decisiones, que traje un ejemplo ahí bastante entretenido, lúdico, ¿verdad? Entonces, que nos permiten a nosotros, cuando tenemos la técnica del buen hacer desde el punto de vista administrativo, nos permite constantemente, ¿cierto?, el poder utilizar herramientas que son eficientes y que puedan funcionar para que las personas
hagan bien su trabajo y para que los líderes, ¿cierto?, puedan coadyuvar en ese proceso, que no se trata de ir empujando a la gente, sino que hay que ayudarle a las personas a poder, ¿cómo se llama?, funcionar. ¿Ah? Entonces, ese es el espacio en que trabaja la administración, ¿ya? Y de esa forma va básicamente tratando de lograr los objetivos que se ha planteado, ¿ya? De qué manera vamos a organizar nuestro trabajo, cómo vamos a poder cumplir el objetivo, ¿cierto? Cómo vamos, por ejemplo, en el recurso humano vamos a reclutar, vamos a entrenar, ¿cierto? Vamos a ubicar a las mejores personas que están disponibles para poder cubrir ese puesto de trabajo, ¿ah? Ese caminar, ¿cierto? Ya no hemos pasado de la planificación a la organización, ¿verdad? Cómo vamos a crear esas condiciones de trabajo que son propicias para que todos estos sistemas disciplinarios, ¿cierto?, se puedan permitir que el empresario y los trabajadores, o los directivos y los trabajadores, ¿verdad?, puedan sacar el máximo de rendimiento, que pueda haber un alto grado de motivación y que puedan mantenerse de manera con alto grado de eficiencia a lo largo del tiempo. Esa es un poco el manejo de la organización desde el punto de vista de la interdisciplinariedad. Entonces, el espacio de trabajo es durísimo, ya es arduo, y tiene que ver cómo nosotros vamos cambiando la organización para poder dar respuesta a todas estas problemáticas que se van generando, todos estos cambios tecnológicos, sociales, ¿verdad? eh, Cómo vamos a enfrentar a la competencia, cómo vamos a enfrentar esa ventaja competitiva que desarrolló la competencia y que me está matando y que me está ahogando, ¿ah? Cómo vamos a enfrentarnos frente a las situaciones de amenazas que se dan en el mercado y que se me están cambiando las leyes, me están cambiando las reglas del juego, ¿ah? Entonces, ¿tengo que yo ponerme duro frente a eso? Quizás no, pues tengo que adaptarme a eso, modificar mi forma de trabajo, mi forma de hacer, y eso tiene que ver con las habilidades, ¿cierto?, que hablábamos hace un rato atrás, ¿cierto?, con esas destrezas conceptuales, ¿verdad?, esas destrezas técnicas, con el conjunto, ¿cierto?, de destrezas que necesitan los administradores para poder hacer funcionar su negocio. Entonces, ahí está el espacio ¿cómo se llama?, de trabajo, de gestión de la administración, de trabajar con las personas, de trabajar, por ejemplo, con los sindicatos, como lo señala la lámina, ¿verdad? De generar instancias de control para poder detectar, ¿cierto?, los puntos críticos, o los cuellos de botella, o las debilidades, ¿cierto?, organizacionales, y que puedan, ¿cómo se llama?, sacarla a flote, ¿ya? Eh, Aquí hay un enfoque, ¿cierto?, desde el punto de vista de lo que significan los niveles de análisis y enfoques de estudio de las organizaciones, una mirada general. Hoy día le colocamos, ¿cierto?, la palabra SEO, en realidad, pero normalmente antes era el gerente general, y hoy día en Chile todavía sigue siéndolo, y de a poco ha ido apareciendo la palabra que es en inglés el Chief Executive Officer, ¿verdad? Que es el jefe en realidad, el que manda la organización, y aparecen los diferentes niveles de trabajo, los departamentos, ¿verdad? Las diferentes organizaciones, ¿ya? Aparece ahí el nivel de análisis de grupo, ¿cierto? Con la mirada de lo que significa el comportamiento organizacional, con la psicología industrial de por medio. A mí me encanta, hay un autor que a mí me fascina en ese ámbito de trabajo, que es Edgar Schein, que se los recomiendo si alguien puede tener algún libro ahí que le dé una vuelta a lo que dice él, ¿ah? Eh, y por supuesto con toda la problemática que significa el ámbito contable, el ámbito de la calidad, el ámbito de la producción, ¿cierto? De si vamos a hacer reingeniería o no, vamos a reestudiar los procesos, ¿verdad? De qué manera vamos a desarrollar la logística, un tema que hoy día está absolutamente sobre la mesa, el tema logístico. Si no, pregúntenle, qué sé yo, a las diferentes empresas que están vendiendo de manera online y que no son capaces de entregar sus productos en tiempo, en medida, y ni siquiera hoy día, les digo más, si nos pasamos de la logística a la respuesta que generan desde el punto de vista digital, a veces te responde un bot, ¿verdad? Un software
y te responde cualquier cosa. Tú le preguntaste A y él te respondió J. ¿Ah? O sea, las empresas hoy día se tienen que preocupar mucho más porque los clientes, ¿cierto?, están siendo muchísimos y están siendo mucho más exigentes y están siendo mucho más duros con las organizaciones. Entonces, el cuerpo administrativo, ¿verdad? Como ustedes lo están viendo ahí, tiene un alto grado de responsabilidad del punto de vista de lo que significa manejar toda esa organización con la gente que está dentro y más encima, guardemos las proporciones. Puede ser una persona que tenga 3 trabajadores, puede ser una organización que tenga 6 trabajadores, ¿cierto? Que más encima son mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces, hay que guardar las proporciones. También, por supuesto, que el modelo apunta a una organización mucho más grande, sin ningún lugar a duda. Pero el trabajo y el esfuerzo del administrador es ese, el tener la capacidad de respuesta para poder gestionar a las personas y poder gestionar todas las áreas que la organización ha diseñado, ¿cierto? Y que ha implementado posteriormente y que supuestamente todo eso, ¿cierto? La confabulación de todo, confabulación desde la perspectiva del buen sentido de la palabra, ¿cierto? Nos va a llevar a encontrar el equilibrio que necesitamos y el éxito en el mundo de los negocios. Esa es un poco la mirada. Aquí también tenemos, por supuesto, ahí ustedes pueden ver el ambiente externo, que algo yo les toqué recién, que les hablaba de una amenaza, por ejemplo, ¿ya? Pero así mismo como tenemos amenaza, por supuesto que tenemos oportunidad, y es un tema que trabajamos mucho en la universidad nosotros. El, las 4 patitas de la mesa que le digo yo, eh, las bases donde se apoya en la mesa donde uno come. ¿Qué mejor ejemplo que decir que la administración es la mesa donde uno come, ¿verdad? Que la mesa tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada, tiene que ser firme, potente, y estas patitas, ¿cierto? Son la planeación, ¿verdad? En este caso, la capacidad, ¿cierto? De poder trabajar en el corto plazo, pero a la vez el poder identificar los espacios de crecimiento que vamos a tener dentro de la organización y de delinear el camino que yo voy a ser capaz de desarrollar en mi empresa o en nuestra empresa, ¿verdad? Eh, a través de la participación, ¿cierto?, de todos los agentes participantes, eh, tanto externos como internos, ¿verdad? Y la forma en que yo voy a definir que voy a trabajar. Por supuesto que la planeación no es algo rígido. Si fuera la planeación fuera rígida, denlo por sentado de que las organizaciones que tienen planeaciones que son bastante rígidas tienen muchas problemáticas desde el punto de vista práctico de poder lograr el éxito en los negocios, ¿ya? Porque esta planificación que ha sido muy estructurada, ¿cierto? No me va a permitir el poder reaccionar a estos cambios que se dan en el mercado, ¿ya? Y como lo mencionábamos un ratito atrás, sabemos que el mercado es bastante volátil, ¿verdad? Y cambiante, ¿ya? Entonces la planeación es un elemento técnico que a mí me permite el poder plantearme una ruta, ¿verdad? Un camino, un andar en mi organización con mayor tranquilidad. Por supuesto que tengo que estar atento a los cambios del mercado para poder mutar esa planeación en caso que se tenga que modificar, ¿cierto?, algún paso, algún desarrollo de alguna unidad estratégica de negocio, por ejemplo, etcétera. ¿Ah? La planeación es vital. Dicen los libros, los expertos, yo no me considero experto prácticamente en nada, hoy día me da el susto la palabra experto. Dicen los expertos en el área de administración de que de los elementos, de los 4 elementos básicos del proceso administrativo, la planeación es la más importante. Otros definen planeación de una manera y planificación de otra manera, ¿cierto? Pero ahí ya entramos a una temática más semántica, ¿ah? Una problemática semántica que no voy a abordar en este minuto. Y la organización, ¿cierto?, que tiene que ver con cuando uno mira la organización y ve un dibujito y ve, ¿cierto?, quién está arriba, quién está al medio, quién está abajo, ¿verdad? En términos de diseño,
¿ya? Normalmente los organigramas son en clásico de la definición de lo que es la organización como tal, como elemento técnico, ¿ya? Formas de hacer organigramas hay por doquier, lo que tratamos siempre de evitar es mezclar funciones con personas en el diseño de un organigrama. El diseño de un organigrama normalmente yo le recomiendo a mis alumnos lo hacen de personas o lo hacen de funciones, pero no lo mezclen, porque la mezcla ya es mezclar mezclar peras con manzanas, ¿ah? Entonces, o lo hacemos de funciones o lo hacemos de personas. Y eso nos da la mirada, ¿cierto?, de lo que significa la manera en que se va a interactuar al interior de la organización. Y aquí aparecen elementos técnicos, por ejemplo, como el manual de la organización, que es un documento gordote que se hacía y que todavía se hace, ¿verdad? Y que muestra de qué forma se hacen todos los procedimientos, es decir, contiene, el manual de la organización contiene los manuales de procedimiento. Les cuento como anécdota, hoy día yo estoy llevando guiando un alumno que está haciendo su guía, un manual de procedimiento en una cooperativa de productores de miel, que tienen una pequeña planta, ellos reciben miel, ¿cierto? Y ahí está el proceso de envasado de la miel, etiquetado, ¿verdad? Y después comercialización de este producto que es tan benevolente con las personas, la miel. Entonces, se está haciendo el manual de procedimientos de la organización, de un proceso específico. Por supuesto que después podría desarrollarse un manual, ¿verdad?, de la organización en términos integrales, pero eso ya es más complejo. Lo que yo les aconsejo en la práctica, diseñense pequeños manuales de procedimientos, porque esos manualcitos permiten, ¿cierto?, que se fue una persona y ustedes pueden perfectamente, llega una nueva, lee el manual de procedimiento y ya sabe más o menos cómo se hacen las cosas. Por supuesto que leer algo en el papel no es lo mismo que hacerlo físicamente, pero le da una guía, ¿verdad?, para que pueda desarrollar ¿cómo se llama?, su trabajo de mejor manera. Entonces, el acápite de la organización es fundamental. Planificamos nosotros, ¿verdad?, miramos nuestro negocio hacia el futuro, nos planteamos la ruta que vamos a desarrollar, por supuesto, ahí está el punto uno, y ahora ya organizamos el tema, ¿verdad? Cuando me refiero al tema, organizamos la empresa con el personal, ¿verdad? Y las formas en que ellos van a desarrollar sus procesos, ¿ya? Esa es ¿cómo se llama? La parte de la organización. La dirección, que tiene que ver con la forma en que vamos a liderar esta organización, ¿ya? Tiene que ver con los espacios que vamos a desarrollar para la comunicación y tiene que ver con los elementos de motivación en el ámbito de la empresa. Les mencionaba yo hace un rato atrás que había hecho clases de comportamiento organizacional. Ahí hay diferentes formas de diferentes teorías de las motivaciones, ¿verdad? Se pueden trabajar de diferentes maneras, se pueden estudiar diferentes tipos de liderazgo también y a lo mejor seguir a uno, copiar a uno. Ahí hay que tener cuidado porque a veces la literatura es un poco engañosa cuando muestran estos grandes líderes. Y normalmente el líder más famoso es el más supuestamente más exitoso, por supuesto, porque ha hecho mucho dinero. Pero desde el punto de vista personal ha sido relativamente nefasto como líder en la organización. Es decir, ha sido capaz de que la organización se levante mucho y crezca mucho y sea líder en el mercado, pero a la gente la destroza, ¿ya? Y yo creo que más de alguno de los que está escuchando aquí puede imaginarse de quién podemos estar nosotros hablando, una persona, bueno, que ya no está aquí, ¿ah? Pero pasa, grandes líderes, famosos líderes, ¿verdad?, que no son tan líderes como se podría pensar, tan buenos líderes como se podría pensar, ¿ya? Eh, el acápite o el proceso administrativo de dirigir, ¿cierto?, es bastante duro. Yo diría que debe ser de los más duros que hay, porque significa interactuar con personas y nosotros las personas somos bastante complejas, ¿ya? Pero no por eso son desafíos interesantes que nosotros tenemos que aprender a manejar si queremos seguir liderando,
¿verdad? Alguna organización, me refiero liderando en el buen sentido, me refiero administrando, gestionando, ¿cierto? Alguna organización. Y que yo hace un rato atrás soslayé, ¿cierto? Que a veces, muchas veces son compañeros, son compañeros de vida, son familiares, ¿cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que mencionaba hace un rato atrás, de alguna cooperativa, somos todos iguales y resulta que hay que elegir un par de jefes y después los jefes empiezan a gestionar, ¿cierto? A las personas que están debajo y las personas que están debajo dicen, pero ¿por qué me mandas, verdad? De eso yo les puedo contar 5.000 historias porque estaba con no sé qué cantidad de cooperativas en mi vida trabajando con ellos y con proyectos. Así que ahí hay un harto paño que cortar en ese ámbito del desarrollo del mundo de la dirección. Que consignemos que cada uno de estos elementos da para poder hacer muchas más exposiciones, ¿verdad? En términos efectivos. Pero bueno, el tiempo siempre apremia en estas cosas. Y aparece para mí el último elemento del proceso administrativo, no para mí, sino que técnicamente hablando, del proceso administrativo, que es la variable control, que en este caso, desde el punto de vista de la práctica, de yo haber sido emprendedor, de haber trabajado, ¿cierto? Negocio, haber levantado negocios y haber gestionado personas y todo, yo creo que la variable control debe ser la variable más importante una vez que uno está funcionando en el mundo de los negocios. Negocio que no se controla, negocio que se muere. ¿Por qué? Porque se producen fugas. ¿Ah? Veíamos anoche las noticias aquí, ¿cierto? De unas platas que están perdidas del ejército, qué sé yo. Se me vino a la mente, no quiero criticarlos a ellos ni mucho menos, pero como un ejemplo, ¿verdad? De cuando no hay control, se pierden ahí los espacios de manejo de los inventarios y de los flujos monetarios, ¿ya? Cuando no hay control, el negocio se muere. Eso yo se los doy certificado, timbrado y firmado y me puedo sentar con cualquiera que me quiera discutir que no controla pero que su negocio funciona. Lo más probable es cierto que hayan algunos donde el negocio funcione sin ningún problema y se vea flujo de dinero y el negocio está funcionando, pero si no está controlando, le aseguro que el 30% de su negocio se está yendo por los bolsillos de los stakeholders, de los grupos cierto de interés de la empresa que están ahí, que lo rodean, ¿ah? Entonces hay que ponerle ojo siempre a eso. Mi máxima recomendación desde el punto de vista de los emprendimientos es que controlen sus negocios, ¿ya? Hay que controlar, hay que verificar, hay que establecer, ¿cómo se llama? Procedimientos del manejo de los flujos, ¿cierto? De las materias primas, de los insumos y de los flujos monetarios, ¿ah? Porque si no lo hacemos de esta manera, el negocio se pone difícil de manejar. Y les voy a dar ejemplos prácticos. A veces por no invertir un par de pesos, el negocio puede hasta llegar a quebrar. ¿Ah? No sé, se me ocurre un negocio del comercio detallista en términos prácticos, se los digo. Yo tuve un negocio de comercio detallista, tuve un pequeño supermercado, ¿verdad? Y lo primero que hice fue comprarme una pistola que era lectora, ¿cierto?, de láser. ¿Ah? Claro, invertí en esa época, no sé, 90.000 pesos, 100.000 pesos chilenos y después desarrollé mis códigos de barra, de los productos que no tenía, yo mismo los pegoteaba, los hacía, y los otros productos, obviamente, la mayoría llegaba con código de barra, por lo tanto estaba ingresado, diseñamos un software, qué sé yo, un post, un terminal punto de venta y controlaba el negocio de esa manera y lo controlamos súper bien. Finalmente terminamos vendiendo el negocio y vendiéndolo bien porque fuimos capaces de controlar. Ese negocio no se murió porque lo controlábamos, sabíamos exactamente lo que entraba y lo que, no sé si exactamente, me corrijo, sabíamos lo que entraba y lo que salía, ¿ya? Pero si no lo controlas, tu negocio se muere. Porque a mí ya me había pasado antes que mi negocio, prácticamente otro negocio que tuve, que no lo controlé, tuve serios problemas financieros y lo alcancé a frenar esa
esas pérdidas, alcancé a frenarlas y finalmente terminé vendiendo el negocio, pagando todas mis deudas, vendiendo el negocio. Entonces yo le hablo desde la experiencia, si bien es cierto, tengo mucha academia, pero yo también he vivido lo que es el desarrollo de los negocios, así que a mí no me van a contar lo que significa ir a pagar una cuenta o que se viene un cheque, ¿verdad? Y que tengo que cubrirlo, etcétera. ¿Ah? Así que ese caminito yo ya lo hice, ese pedregoso camino yo ya lo recorrí. ¿Ah? Entonces, por eso es que les digo que les hablo desde la experiencia en el sentido cuando hablo sobre todo del desarrollo de negocios, porque he caminado he andado diferentes tipos de caminos, tanto de bienes como de servicios, y no han sido fáciles, han sido duros. ¿Ah? De hecho, sin ir más lejos, cuando uno no controla, ¿cierto? El negocio se muere y yo tengo varias personas que no me han pagado en la vida, empresas, personas que no me han pagado por los servicios que yo les he prestado. Por lo tanto, o por productos que yo les he entregado. Entonces, yo también sé lo que es, ¿cierto? Tomar una cierta cantidad y llevar la pérdida contablemente. Entonces, es un camino duro. El camino del emprendimiento yo lo reconozco que es duro, pero es apasionante porque eres libre y eres jefe, ¿cierto?, de tus propias decisiones. Oye, y por supuesto que en esta mirada hay que tener, ¿cierto?, el espacio para el análisis, para las conclusiones, ¿cierto?, para poder siempre hacer un alto en el camino y decir cómo estoy planificando, cómo estoy organizando, cómo estoy dirigiendo y cómo yo estoy controlando. Esos altos en el camino los hacen todos, la mayoría de las organizaciones establecidas grandes las hacen, el país lo hace, ¿cierto? Lleva el control, qué sé yo, los índices económicos, por ejemplo, cada cierto tiempo el Banco Central cada 3 meses te entrega el PIB, ¿cierto? Una vez al mes te entrega el IAMASEC, ¿ah? Entonces, la empresa tiene que hacer lo mismo. El otro día hablando con un profesor, un académico, le mencionaba yo que se hacen estas cosas en la empresa, normalmente se hace 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12, estos estudios y estos estudios de los datos que hemos recabado durante el mes, que es 1 de 12, ¿cierto? De 12 meses, y después se hace el 3 de 12, después se hace el 6 de 12, el 9 de 12 y el 12 de 12. Esto tiene que ver con lo que uno planificó, tiene que ver con la forma en que uno lo hizo, planificar, organizar, tiene que ver cómo uno lo gestionó, la dirección, ¿cierto? Y esta reunión tiene que ver con la fase de control. Entonces, un poco ese es el recorrido del mundo de la administración, que ustedes dicen, pero este es tan básico, por supuesto que es básico, pero es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí les tengo una grafiquita que es bastante interesante, que habla acerca de lo que hemos estado dialogando en este minuto, ¿cierto? La planeación, donde se definen las metas, se establece la estrategia, ¿cierto? Entendiendo la palabra estrategia como un plan de acción, ¿ah? Se desarrollan los planes, ¿cierto? Se coordinan las actividades en el ámbito de la organización, se determina, ¿cierto? Lo que se necesita hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer. La dirección tiene que ver con que el negocio funcione, ¿ya? Tiene que ver con la motivación, tiene que ver con involucrarse en resolver todos los conflictos que se generen. Estamos hablando aquí de personas. Y la fase de control que recién les mencionaba, que es vigilar siempre las actividades para que todos nosotros podamos alcanzar el objetivo declarado que tiene la organización y declarado por escrito. La invitación es a no tener cosas en la cabeza, en el aire, ¿verdad? Sino que la invitación es a decir, yo declaro, ¿cierto?, por escrito tal o cual cosa. ¿Ah? Entonces, ahí está el espacio de trabajo de lo que significa la administración. Algunas características más comunes de las empresas hoy día a nivel mundial, que se las voy a mencionar ahí superficialmente, tienen que ver con el mercado globalizado, que algo ya les dije. Claro, a lo mejor, ¿cierto? Alguien me podría decir, pero profe, hoy día estamos entrando, ¿cierto?, a un mercado que ya está más interesado en lo local, por supuesto, por el estado de situación que estamos viviendo, por el mundo de la pandemia, ¿verdad? Resguardando un poco las fronteras, y miramos, no sé, pues Estados Unidos con China, cómo pelean
por los aranceles y todo eso, claro, se da ese espacio de mirar también a lo local y que me parece absolutamente válido el darle espacio a que el ámbito local se desarrolle, ¿ya? Que nunca se tiene que haber perdido. Lamentablemente la globalización nos arrolló a todos, ¿verdad? Nos abordó en demasía y nos hizo ahí trastabillar un poco. La claridad de visión, liderazgo y dirección, lo que ya mencionábamos, ¿cierto? El énfasis en el cliente, ya lo había dicho yo. Innovación y respuesta rápida al cambio de las necesidades, ya los clientes no son lo mismo de antes, ¿verdad? Tienen otras preparaciones desde el punto de vista técnico, informativo, ¿verdad? Es otro tipo de cliente el que nosotros tenemos. Las empresas, ¿cierto? A nivel mundial se tienen que orientar a metas con resultados que sean numéricos, ¿ah? Mejorando constantemente lo que están haciendo, tratando, les decía yo hace un rato atrás, cuando hablábamos de la estructura, una estructura jerárquica hay que minimizarla, no poner tanto jefe entre medio, ¿ah? Que sea lo más plana posible, ojalá, y empoderizar a la fuerza de trabajo desde el punto de vista de lo que significa la autocrítica y que estén dispuestos a aprender y que estén dispuestos a aportar. Empoderizar, el empowerment tiene que ver con las atribuciones que yo le doy, ¿cierto?, a la persona que trabaja conmigo para que pueda ir creciendo y aportando a la organización. Si yo tengo un trabajador y le digo, lo hiciste mal, mira, no haga esto, no piense, hace solo lo que yo te pido, difícilmente la organización va a poder innovar, ¿cierto? Va a poder desarrollar nuevos espacios de trabajo, va a poder tener un contrato psicológico con ese trabajador, el contrato psicológico que es fundamental cuando trabajamos con las personas, que se sienta cariño, ¿cierto? Y entrega por la organización, ¿verdad? Que es algo tan difícil de lograr también muchas veces, hoy día, sobre todo en la época de pandemia, es durísimo, ¿ya? Entonces, ahí hay toda una gama de temáticas que tienen que ver con la fuerza de trabajo y que hay que tratar de trabajarla en la medida que la imperfección humana lo permita. Y finalmente, por supuesto que tienen que ser empresas rentables. Si no son empresas rentables, entonces hay que cambiar de negocio, hay que, ¿cierto?, optar por otros caminos. El desempeño, entonces, de la organización tiene que ver con la eficacia y con la eficiencia de las organizaciones, ¿verdad? De qué manera efectúan sus tareas y cumplen con sus objetivos. Ese es el desempeño organizacional. Y el desempeño administrativo está relacionado con la eficacia y la eficiencia, ¿verdad? Con que los administradores cumplen con sus obligaciones, ¿ya? Entonces tenemos dos desempeños ahí, el organizacional y el administrativo, ¿ya? Y la eficacia, ¿cierto?, que tiene que ver con lo que significa las relaciones que hay entre el uso de recursos y el uso de los productos, ¿verdad?, de los insumos, materias primas, de todo lo que entra en la organización, ¿ya?, para poder optimizar el manejo de todos esos elementos y hacerlo, ¿verdad?, que sea una organización que realmente haga las cosas bien, para que logre los objetivos de manera eficiente, ¿ya? El administrador eficaz es aquel que selecciona las cosas correctas, dice, y las hace realidad, ¿ya? La eficacia, ¿cierto?, es clave en el éxito de ¿cómo se llama?, de una organización, ¿ya? Ahí está una ecuación que me encanta a mí, que dice que la eficiencia más la eficacia es igual a efectividad. Entonces, para mí, normalmente la efectividad es la clave que se traduce como el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia, ¿ya? Si yo soy eficaz, estoy haciendo bien las cosas. Si yo soy eficiente, las estoy haciendo bien, optimizando los costos, ¿cierto? Minimizando los gastos. Finalmente, el que yo haga las cosas y después que las haga súper bien, me significa que el negocio o el círculo, ¿cierto?, es un círculo virtuoso, ¿verdad?, del desarrollo de mi organización. Esa es un poco la búsqueda, ¿verdad?, permanente de lograr la efectividad en las organizaciones, ¿ah? Ese debería ser el espíritu de todos los miembros de la organización, de caminar en esa línea
de trabajo. Es difícil, todos los días cometemos errores, todos los días nos equivocamos, ¿ah? Pero porque somos seres humanos. Y la invitación es a buscar el poder, ¿cómo se llama?, lograr esta ecuación de eficiencia más eficacia y que finalmente nosotros seamos una organización efectiva. Ese es el camino a recorrer. Hablábamos del proceso administrativo, ya lo había mencionado, planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿verdad? De todo lo que sucede dentro de la organización, empleando todos los recursos, ¿verdad? Y usando al capital intelectual, ¿verdad? Y es una forma sistémica de hacer las cosas, eso es un proceso finalmente, ¿ya? La administración se define como proceso. En la práctica, ¿cierto? Incluye esos elementos que están de planear, organizar, dirigir y controlar, y ¿cómo se llama? Este trabajo, ¿verdad? Dentro de la organización, me lleva a mí, me conduce a mí a lo que significa el poder tomar decisiones de la mejor manera posible, ¿ya? Ese es eso es lo que sucede en la práctica, digamos, que me ayuda a tomar decisiones de la mejor manera posible. Supuestamente deberían ser decisiones más, ¿cómo se llama?, profesionales, que lo haría una persona o alguien que no tenga este enfoque. Un modelito de enfoque a procesos, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que significa un modelo sistémico en realidad. Aquí tenemos un profesor que es experto en esa materia, el profesor Alejandro, ¿cierto? Que está ahí presente, que él hace clases de teoría de sistema, en donde aparecen ahí las entradas, todas las entradas de la organización, y aquí están todas las salidas, entendiendo entradas, ¿cierto?, como materias primas, como insumos, como energía, como recursos humanos, como recursos materiales, ¿verdad?, como transporte, qué sé yo, etcétera, ¿ah? Entendiendo eso, y aquí viene toda una temática que no la voy a explicar en este minuto, porque me significaría con esta lámina, podríamos estar otra hora y media, eh, y muestra, en este caso, el proceso de manejar todas estas materias primas, estos insumos, y que la gente eh, gestione de la mejor manera sus trabajos desde el punto de vista de lo que significa el subsistema, ¿cierto?, de la administración, ¿ya? El subsistema de vinculación y el subsistema de mejora continua, y el subsistema de fiscalización, como lo habíamos mencionado, y también el de la dirección y la responsabilidad que involucra eso desde el punto de vista de la gestión. Y todo esto, ¿verdad?, procesando nuestros productos, ¿ya? Para que finalmente salgan al mercado. Nuestros productos entendidos no solamente como un bien o un servicio, sino que con todo lo que la organización hace. ¿Qué es lo que sale aquí? Salen por ejemplo, los empleados que se van, los residuos líquidos, residuos sólidos, salen los bienes, salen los servicios, sale todo lo que uno pueda sacar fuera de la organización. Este enfoque a procesos, ¿cierto? Este esquemita es bastante decidor y bastante bien explicativo para poder entender esto, de qué manera nosotros ¿cómo se llama?, funcionamos, ¿ya? Esa es un poco la invitación. Aparecen también los roles desde el punto de vista administrativo, ¿ya? Que se le define como la conducta esperada de alguien dentro de una unidad funcional, ¿ya? Y por lo tanto los roles, ¿cierto?, son inherentes a las funciones, y en base a esto aparecen los roles interpersonales, los roles informativos y los roles de toma de decisiones. Estos tres espacios, ¿cierto?, de personas en términos prácticos. Los roles interpersonales con la figura, ¿cierto?, del líder o de enlace, como quieran llamarlo. Los roles de información con el que recibe, ¿cierto?, la información y la disemina y la da a conocer, ¿verdad? Y el rol de la toma de decisiones, que tiene que ver con el rol del emprendedor, del manejo de conflictos, de la asignación de recursos, ¿verdad? Con el rol ¿cómo se llama?, también de negociador. ¿Ah? Esos son los roles en el mundo administrativo. Y la toma de decisiones administrativas, que normalmente es un proceso que es secuencial, ¿ya?
donde se detecta un problema y se da la solución, ¿verdad? Y se gestiona, ¿cierto?, con la organización, con las personas, ¿ah? Y finalmente se analiza, ¿cierto?, lo que pasa dentro de la organización y cómo impacta a ella, y se ve todo el medio ambiente, qué sé yo, todo lo que la está rodeando, y en ese caso, ¿cierto?, tenemos la solución a las temáticas, ¿ya? Los gerentes o las jefaturas, como quieran llamarlo ustedes, ¿verdad?, tienen algunos procesos básicos para tomar decisiones, ¿ya? Están los diferentes tipos de decisiones, decisiones que son programadas y otras decisiones que no son programadas, ¿ya? Las decisiones programadas son normalmente las que son de rutina, las que uno hace normalmente, y las decisiones no programadas son esas cosas nuevas, las que nosotros no teníamos escritas, estructuradas, no estaban sistematizadas, ¿ya? Es la forma en que nosotros podemos hacer frente a los problemas que se nos pueden generar dentro de la organización. Esas son las decisiones no programadas. Las decisiones programadas son más fáciles porque han sido ciertos procesos que uno ha ido estudiando, ha ido gestionando y finalmente termina tomando decisiones en forma rutinaria, en forma permanente. Las no programadas, ¿cierto?, son un trabajo ahí medio difícil, medio duro, medio, ¿cómo se llama?, complicado. Ahí aparece una matriz que tiene que ver con las decisiones programadas y no programadas y con los diferentes tipos de decisiones, ¿ya? Las voy a compartir con ustedes. Aquí hay algunos ejemplos prácticos que los vamos a echar una miradita muy rápidamente. En las decisiones programadas, ¿cierto? Son las repetitivas, ya lo decíamos, las decisiones de decisiones no programadas, ya son las que yo les mencionaba, que está la incertidumbre, ¿verdad? Aparecen los problemas ahí, ¿ya? Tenemos el procedimiento, en las decisiones programadas están las dependencias, los procedimientos, las normas, ¿verdad? Y aquí la no programada aparece el procedimiento a la necesidad de ser creativo, ya la intuición, ya la solución creativa a los problemas. Un ejemplo de universidad, ¿cierto? De empresa comercial y universidad dice realización periódica de inventario de existencia, ese sería en el caso de la empresa, y en la universidad sería planificación de las actividades académicas, ¿ya? Esas serían las decisiones programadas. Y las no programadas, diversificación hacia nuevos productos y mercados y construcción de instalaciones para nuevas aulas. Esa sería la de la universidad, ¿ya? Entonces, son espacios nuevos de trabajo ahí, desde el punto de vista de la toma de decisiones, ¿ya? Y ahí aparecen otros dos ejemplos que no los vamos ¿cómo se llama?, a tomar, ¿ya? En este proceso se establecen dos estados principales: el proceso de toma de decisión, obviamente, el estado de definición y diagnóstico del problema y el estado de la solución del problema, ¿ya? En el estado de definición y diagnóstico hay que definir el problema en términos de cuánto afectan, ¿cierto?, a la organización, a los objetivos que no hemos trazado, perdón, ¿ya? Hay que ver, ¿cierto?, las causas, los síntomas, identificar y especificar los objetivos de la solución, ¿ya? Ver cuál va a ser el remedio que le vamos a dar, ¿ya? Hay que superar esas expectativas que se generan al inicio y diagnosticar el problema y averiguar causas internas y externas a la organización y las personas involucradas. Ese es el camino de el proceso de toma de decisiones, ¿cierto? En el primer punto, que es el estado de definición y de diagnóstico del problema. De esa forma nosotros hacemos el recorrido, ¿ya? Y aparece el estado de solución del problema. Para poder encontrar, ¿cierto?, la solución, hay diferentes mecanismos de trabajo. Ahí yo les pegoteé el brainstorming, por ejemplo, ya que tiene que ver con pensar, hacer una lluvia de ideas, diferentes ideas, aceptarlas prácticamente todas al inicio, porque no hay ninguna que sea tonta o inválida, ¿verdad? Sino que la mayoría de las ideas, de repente algo lo encontramos y a lo mejor dentro de una que pensábamos que no era válida, ¿ya? A lo mejor tiene algo bueno, algo positivo, y nos puede acompañar en la solución de este problema.
Y en este caso hay que identificar las alternativas de solución, por supuesto que siempre hay alternativas, ¿ah? Evaluar esas alternativas, escoger la que mejor creemos nosotros que nos acompaña, y implementar la alternativa y después revisar y controlar los resultados del camino que nosotros hicimos. En términos prácticos, ahí estoy con el audio, muchas gracias. Quedan un par de minutitos. Ahí sí. Oye, les mencionaba, es que estoy recapitulando, les mencionaba que el camino de la solución, ¿cierto?, a los problemas son identificar la alternativa, evaluar esa alternativa, yo escojo después la mejor alternativa y la implemento y finalmente tengo que revisar y controlar los resultados. ¿Ah? Entonces ese es el recorrido que nosotros tenemos que hacer en términos prácticos, en términos efectivos de lo que significa el solucionar los problemas. ¿Ah? Aquí está el modelo de lo que recién les hablaba yo, un modelo racional del proceso de toma de decisión administrativa, ¿ya? Definir el problema, identificar la alternativa, ¿cierto? Evaluar y elegir, implementar la solución. Y el último punto es revisar y controlar y evaluar los resultados, ¿ya? Eh, lo, lo voy a dejar hasta aquí por respeto a todos los que están presentes en este minuto. La reunión, ¿cierto? La convocatoria era a estar con nosotros hasta las 4:30, son las 4:29 ya, así que, oye, yo feliz de que hayan estado presentes los que estuvieron, los que pudieron y los que no lo van a ver posteriormente el video. Espero que les haya aportado algo desde la perspectiva de lo que significa el trabajo administrativo. Gracias, Helmut, por la mano arriba, ¿verdad? ¿Cierto? En algo puede ayudar. No olvidarse de lo que significa la administración, no olvidarse de estos pasos que son recurrentes, que uno los hace de memoria, pero a veces hay que ponerle cierto tinta o ponerle papel, ¿verdad? O ponerle digitalización a todo esto para poder sistematizar y para poder hacer mejor las cosas. ¿Ah? Así que yo por mi parte feliz de poder compartir con ustedes y que me hayan escuchado y ojalá les sirva. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo. Voy a dejar de compartir. Ah, ya no estaba compartiendo, ¿verdad? Genial. Perfecto. Entonces, lo voy a dejar hasta acá. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Helmut. Nos vemos.